¿Cómo está? Buenas noches. Gracias. Natalia, a las órdenes. ¿Cómo estamos? Bueno, hoy se ha presentado, o se ha admitido en todo caso, a trámite el habeas corpus que busca anular la prisión preventiva contra Jennifer Paredes. La presenta un ciudadano, se llama Marco Gilmer Riveros Ramos, y acusa a la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, y al juez Proceso. Explíquenos esta medida que ha presentado este En realidad no hay ciudadano. nada que explicar, esa acción no tiene ningún sentido. Si lo recordamos, hubo también muchos habeas corpus en tiempos de la condena de Alberto Fujimori. Hay muchísima jurisprudencia del Tribunal Constitucional sobre en qué casos procede y para qué procede. La distorsión aparece porque en la última reforma a las leyes del proceso constitucional, el Congreso prohibió a los jueces constitucionales desestimar de plano este tipo de acciones innecesarias. Antes de la última reforma, un juez podía simplemente notar que esta es una medida que está enmarcada en un procedimiento, que todavía tiene apelaciones que no han terminado de discutirse, que ha sido dictada por un juez competente, luego de una audiencia en la que ha estado presente la defensa, para simplemente declarar de plano que no había nada que discutir. Eso se lo han prohibido al judicial. Y con esa prohibición se crea esta falsa imagen en la que parece que alguien está tomando en serio demandas que no tienen ningún sentido y que simplemente está obligado a recibir porque le cambiaron la ley que le permitía evitarlo. Entonces es una falsa imagen. No tiene mucho sentido reparar en eso. Entonces hay que enfocarnos en el pedido de prisión preventiva y en las apelaciones y en lo que venga. Hay que enfocarnos en lo que sigue, que es la apelación. Hay que enfocarnos en un problema que venimos arrastrando hace mucho tiempo. Porque, claro, las prisiones preventivas tienen toda una explicación en términos de la necesidad desde la que se solicitan. Creo que esta audiencia, la discusión sobre interferencia, sobre posibilidad de fuga, ha sido muy intensa. No se puede pretender que esto haya sido una arbitrariedad completa. Pero en general, en el sistema, más allá del caso en particular, yo por lo general trato de no comentar mucho la situación de personas que van a la cárcel. Eso siempre es duro, más allá de que se explique y sea necesario. En general, creo que sería importante que en el sistema legal empecemos a notar que cuando un juez concede una prisión preventiva por plazos tan largos como 30 meses, por ejemplo, podría también, y esto requiere un cambio legal que el Congreso no parece interesado en hacer, disponer que ese fiscal que ha ganado la prisión preventiva quede obligado a presentar acusación dentro de un plazo razonable. Claro, porque no es luego absurdo. piden también ampliaciones, por supuesto, ¿no? y no la cosa tendría sigue nada de expandiendo. absurdo ni de extraño que un juez diga: le doy a usted los 30 meses o 30 meses de los 36 que ha solicitado, pero la acusación la presenta usted en 12. Y si usted no la presenta en 12, voy a levantar la prisión preventiva. Tendríamos que empezar a pensar en cambios de ese tipo. De acuerdo. Lo que Pero toca a la situación particular, arbitrariedades no veo ninguna. entonces le parece justificada. Sí, insisto en decirlo, las prisiones preventivas, como las condenas a cárcel, siempre son decisiones muy duras, decisiones que no se deben celebrar, sobre las que no hay que crear algarabías, ¿verdad? Hay alguien que sufre cuando una persona, aunque lo merezca, va a la cárcel, una abuela, alguien cercano, quien sea. Y sobre todo porque todavía no se ha condenado, en este caso. En general, incluso cuando una persona está condenada, la prisión siempre es un momento duro. Creo que lo que hay que discutir aquí, más que la situación en particular, que hay que reconocer en su dimensión también personal, es lo que significa este momento para el caso completo. Porque claro, esta ha sido una medida que se ha dictado al amparo de una cadena de interferencias que tiene su origen en Palacio de Gobierno. De acuerdo, y es el punto que ha sido más discutido y es a donde va a ir además la apelación del abogado Jennifer Paredes y el alcalde de Anguía, ¿no? El peligro procesal. Y es donde se hace el cortocircuito con la situación de mañana, esta citación al coronel Colchado, que es miembro del equipo de la policía que está investigando estos casos. Entonces, fuera, repito, de las situaciones personales, aquí hay un eje que es medular. Y ese eje medular se expresa en el problema de las interferencias. Y donde estamos en un paquete de casos que tiene como factor más importante el hecho que el presidente de la República en ejercicio esté bajo investigación y que el presidente de la República en ejercicio, jefe supremo de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, pretenda utilizar su posición para interferir
con la conformación del grupo de policías que el Ministerio Público ha elegido para estos casos y se atreva a pedir un procedimiento administrativo para que lo sustituyan o lo destituyan en el marco de una actividad que le involucra como investigado. Entonces lo que nos está diciendo es que las acciones que está tomando el presidente Castillo están afectando a su entorno. Y en este caso a Jennifer Paredes, que tal vez más adelante su esposa. La primera decisión que afecta al entorno de Pedro Castillo es haber involucrado a su propia hija en esta red criminal, ¿verdad? Porque eso no habría pasado sin la aquiescencia de Castillo. Y creo que ya está, la información que está sobre la mesa es demasiado grande para no notar que aquí una red la ha habido y que las actividades de la señora Paredes han estado entronizadas con esa cadena de negociaciones y de tráfico de influencias que se está describiendo, ¿verdad? Es decir, esta denuncia que ha hecho una viceministra de Vivienda, que relata que la llevaron a una reunión clandestina y le pidieron que le contara a una serie de personas que entonces no conocía cuáles eran los proyectos que el sector iba a priorizar. Claro. Está el video de la señora Paredes promoviendo proyectos contratados con la municipalidad de Anguía. Está el propio alcalde y la cartera de transferencias y proyectos que llevó. Entonces, ¿quién puso a la señora Paredes ahí? Entonces, lo que representa la orden de prisión preventiva es un reconocimiento judicial a la gravedad de las interferencias que se están orquestando desde el Palacio de Gobierno y que estallan después de una escena muy dura, que fue el intento o la remoción de González como primer paso para afectar al grupo. Situación de la que hay que decirlo, se retrocedió, escena que terminó cuando el actual ministro del Interior fue al despacho de la fiscal de la Nación a pedirle que cambie a Colchado y salió de esa oficina con un rechazo expreso a su pedido. Y bueno, y ahora todo esto se retoma con un procedimiento administrativo, y esto, Tatiana, creo que es muy importante, que está invadiendo una esfera que está reservada a la Corte Suprema. Pues quiero decir esto, en la Constitución, más allá de la prohibición de interferencia y de las reglas sobre transparencia, hay una norma expresa y clara. Está prohibido generar cualquier forma de interferencia con asuntos sometidos a la jurisdicción. La Corte Suprema, para cualquier ciudadano, para el presidente ciudadano, también. cualquier poder público, para todos y para todas. En este caso, hay una investigación fiscal que ha sido aprobada en su constitucionalidad por un juez de la Corte Suprema, a pedido de la propia defensa de Castillo, que intentó que la anule. Ese juez, al aprobar la procedencia, el go-ahead, al darle el go-ahead a esta investigación, al confirmar que se puede investigar a un presidente en ejercicio, incluso durante su mandato, ha asumido jurisdicción sobre el caso completo. Si el señor Castillo, no el presidente de la República, aunque es el mismo, el imputado Castillo, bajo investigación, tiene alguna protesta seria sobre el modo en que se desarrolló alguna actividad del procedimiento por parte de la policía, bajo supervisión y dirección de la Fiscalía, al único lugar al que puede ir por mandato constitucional es al juez de la Corte Suprema, al que le pidió la anulación del procedimiento y que se la negó. Solo un juez de la Corte Suprema puede emitir cualquier juicio crítico de cualquier naturaleza sobre cualquier actividad vinculada a esta investigación. ¿Y sería el mismo juez? No, un órgano administrativo, el mismo juez, porque cuando la defensa pidió la anulación del procedimiento, provocó que un juez se aboque al caso. A partir de ahí, desapareció cualquier posibilidad de que cualquier órgano administrativo emita cualquier calificación sobre los actos de investigación. Y para que ese juez se pronuncie, tiene que pedir la denuncia en todo caso al Ministerio Público. No, para que ese juez se pronuncie, Castillo, en lugar de ir ante el inspector de la policía, al que cambió para que tramitara su caso, tendría que haber ido al juez. Y yo no tengo duda que un juez independiente e imparcial, como el juez Checles, sin duda habría desestimado un pedido que está basado en el puro capricho y en la pura intención de controlar al órgano que le investiga, lo que es intolerable, ¿verdad? Entonces, esta es una historia que comienza con la notificación que ha recibido el señor Colchado, porque es el acto formal por el que se le está dando cuenta que la investigación existe. Yo supongo que el coronel Colchado debe haber dado cuenta, debe haber informado esto a las fiscalías con las que coordina. Voy a asumir que estas fiscalías tienen que haber reportado el evento a la fiscal de la Nación, que tiene un caso abierto contra el solicitante de su remoción, el que está siendo investigado, Pedro Castillo. De modo que
esperaremos a la decisión de la Fiscalía, pero creo que esto alcanza, creo que es suficiente para que la Fiscalía de la Nación solicite al juez de la Corte Suprema, que se abocó al conocimiento de este caso, emita una orden judicial inmediata para que el señor Castillo y los órganos de inspectoría de la policía se abstengan de proceder con cualquier trámite que afecte la indemnidad de ese equipo de investigación, al mismo tiempo violando la jurisdicción de la Corte Suprema sobre este caso. Y el trámite, pero el trámite comienza a correr mañana, porque Colchado tiene que ir a inspectoría mañana que lo notifiquen. Vaya o no vaya, yo estoy seguro, espero, quedo a la expectativa de la reacción que va a tener la fiscal de la Nación, porque, insisto en decirlo, esto además de grosero y arbitrario, es un acto flagrante de violación a una reserva constitucional. El presidente está violando la Constitución. Violando la Constitución. Cuando le pide a un órgano subordinado a su gobierno, la Oficina de Inspectoría de la Policía, subordinada al Ministerio del Interior, siendo él además jefe supremo de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, que destituya al jefe de un equipo de investigación que actúa bajo dirección de la Fiscalía, en un procedimiento, insisto en decirlo, controlado por el judicial. Viola la Constitución cuando, en lugar de pedir la intervención del juez, que no dudo la habría desestimado, pide la intervención de un órgano subordinado suyo. ¿Y cómo eso se sanciona tiene eso? que tener consecuencias. ¿Cómo se sanciona? Para comenzar, no encuentro ningún obstáculo a que la fiscal de la Nación le pida al mismo juez que declaró la constitucionalidad de la investigación que tiene a su cargo, que en razón de esa constitucionalidad proteja la investigación, ordenándole al presidente y ordenándole al órgano de inspectoría de la policía no proceder, suspender el procedimiento en el estado en que se encuentre y no tocar a un grupo que investiga al presidente de la República por disposición del Ministerio Público y que debe ser indemne. Antes de sancionarlo, la primera consecuencia, desde mi punto de vista, es una orden judicial que disponga la abstención de cualquier funcionario vinculado al gobierno y a la presidencia de la República o al Ministerio del Interior, en punto a que no se toque la indemnidad de ese grupo. Yo espero que la Fiscalía de la Nación tendrá sin duda dos alternativas en discusión, no lo sé, pero que opte por esa orden judicial, porque no puede ocurrir, Porque además Tatiana. hoy está en riesgo Pero la por conformación supuesto, de ese equipo. y no solo por la salida de Colchado o presunta salida de Colchado. Para comenzar, Exacto. por el riesgo que se pone Colchado. Pero no puede pasar que nuestras instituciones hayan reconocido la constitucionalidad de la investigación de la investigación fiscal que se sigue contra el presidente de la República y no habiliten mecanismos apropiados para proteger esa investigación. Esa investigación en ese momento está en riesgo y el modo más eficiente y menos lesivo para contener ese riesgo supone que el judicial le ordene al presidente de la República y al órgano de inspectoría abstenerse. Pero eso depende de la fiscal de la Nación. Depende de la fiscal de la Nación, es su decisión. Hay una figura legal de la que han hablado algunos juristas, entre ellos usted, y tiene que ver con la suspensión del presidente, que vendría tras una decisión que tomase el Poder Judicial. ¿En qué consiste? Bien, hay una diferencia entre esto que estamos comentando y la suspensión judicial. Aquí estamos hablando de una orden de abstención. Y eso por una razón. Todas las intervenciones judiciales tienen que limitarse a lo estrictamente necesario. Con una orden judicial de abstención, el procedimiento contra Colchado quedaría sin efecto, caería. La suspensión judicial la comenzamos a discutir cuando el presidente inició esa interferencia que comenzaba por remover al ministro de Interior, González, como una suerte de sanción por haber conformado el equipo de trabajo que con nombres y apellidos pidió al Ministerio Público, la Fiscalía. Bien. En ese momento, la discusión sobre la suspensión judicial, que es una discusión jurídicamente compleja, sin duda, creó un clima, desde mi punto de vista, que hizo posible que las cosas cambiaran. Porque el ministro del Interior cambió el tono de la interferencia en marcha y de imponer cambios en el grupo de conformación de la policía, pasó a pedirle permiso a la fiscal de la Nación y a pedirle que sea ella quien adopte los cambios. Fue rechazado y la escena de la interferencia quedó ahí. Pero ¿cómo se construye el argumento? Si el presidente de la República llega a hacer algo tan aberrante como destituir directamente
a los miembros de ese equipo de investigación o interferir seriamente con su actividad, negándoles el presupuesto, por ejemplo, entonces estaría usando el cargo, el de Presidencia de la República, para afectar el curso de una investigación oficial. Cualquier funcionario público en este país puede ser suspendido cuando usa su cargo para interferir con una investigación penal. Incluido el presidente. Ahí es a donde voy. Más si siendo el presidente de la República tiene una influencia y mando directo sobre parte de los equipos de investigación que son los de la policía. ¿Dónde está la discusión? La discusión está en la colisión entre dos normas. Un artículo del Código Procesal Penal que se escribió en el 2004, antes que en nuestra comunidad legal se estimara posible investigar a un presidente de la República, que habla o que prohíbe usar la suspensión en caso de funcionarios electos. En el 2004, cuando se escribió la norma, los funcionarios electos que podían ser investigados regularmente eran los parlamentarios, los miembros de los gobiernos regionales y los miembros de los gobiernos locales. En el 2004 no había una sola norma en el Código, no la hay todavía, y no había ninguna sentencia de la Corte Suprema que autorizara la investigación del presidente de la República. Pero además, esto lo ha resaltado especialmente Luciano López, el artículo 32 de la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, de la que Perú es parte, y que tiene el mismo rango que el Código Procesal Penal, dispone que toda inmunidad, cualesquiera que sea utilizada con equilibrio entre su contenido y las obligaciones que dimanan de la Convención Anticorrupción. ¿Qué significa esto? Que en casos extremos, bajo la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, es posible incluso suspender a un presidente de la República. Y esto por una razón, y es que la capacidad de daño que puede hacerse desde la Presidencia de la República sobre una investigación que incluye policías es infinitamente mayor que la capacidad de daño de un congresista o de un gobernador o de un alcalde. De acuerdo, pero de darse esta suspensión en contra del presidente, ¿quién la ordena? ¿El Poder Judicial? Sí, pero claro, hay la diferencia con, por ejemplo, la abstención que estamos comentando ahora, está en que en esas condiciones y con esa excepcionalidad que reviste la suspensión judicial, ella solo es admisible en caso que el presidente se involucre de manera actual y concluyente en un acto de interferencia. En el momento en que destituya al equipo de investigación, por ejemplo. O sea, con una simple denuncia, digamos. Con una simple denuncia no, porque todavía es posible, con una orden judicial de abstención, neutralizar la denuncia. Pero si rompe la puerta, déjeme decir esto con una suerte de figura, y saca al equipo de investigación, o se roba los documentos, ya ha habido alguien que robó documentos de una investigación teniendo un alto cargo público y fue suspendido por eso, pues entonces solo queda suspenderle y discutir esto ante los tribunales de justicia, ante la Corte Suprema especialmente, y notificar al Congreso con esa suspensión si es que resulta necesario. ¿Por qué es el Congreso el que toma la decisión? Porque es el Congreso el que al final del día tiene que tomar una decisión cuando se trate del presidente de la República. De acuerdo. Y ahí, bueno, hay voluntades, hay divisiones y esa es otra En historia. todo caso, si el Congreso es capaz de no acatar una orden judicial de suspensión de la presidencia y no iniciar el procedimiento de sucesión presidencial, pues estaríamos ante otra escena, ¿no? Un claro conflicto de competencias que tendría que ser resuelto por el Tribunal Constitucional, porque sería el desacato de una orden judicial. Espero que no tengamos que llegar a esa escena, ¿no? Bueno, un panorama político-judicial bastante complicado el que tenemos sobre la mesa, sin duda. Innecesariamente complicado. Innecesariamente complicado. Muy bien, señora Sabache. Muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche. Encantado de ustedes.